Hola, muy buenas tardes. Aquí compañeros reportándonos sobre un tema que es muy cotidiano en nuestra vida. Son las funciones. ¿Por qué las funciones? Porque a muchos se nos dificultan las funciones. Y nos encontramos con la maestra Aurora aquí para que nos explique sobre la clasificación de las funciones por su forma gráfica. La función constante. La función constante, su fórmula es y es igual a n, en donde su gráfica es una línea recta, es una línea horizontal con respecto al eje de las abscisas. Por ejemplo, esta función, su pendiente es 0. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a localizar y es igual a 3. Como ya lo habíamos dicho, esta es una línea horizontal al eje de las abscisas. En esta función no es necesario hacer una tabla de valores y si la función es positiva, esta no, bueno, más bien esta función no es creciente ni decreciente. Ahora nos va a explicar la función identidad. En la función identidad, su fórmula es fx es igual a x. En esta función, su pendiente es 1. Esta pasa por el origen de las coordenadas. La pendiente es la inclinación con respecto al eje de las x. Esto quiere decir que si aumentamos la x en una unidad, la y también aumentará en una unidad y estas formarán un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, en esta ocasión sí se va a necesitar hacer una tabla de valores. ¿Y en la tabla qué valores se utilizan? Disculpe, maestra. En esta vamos a utilizar los valores menos 3, menos 2, menos 1 y 0 y así sucesivamente. Que serían los de aquí, ¿verdad? Sí. En este caso, como ya lo habíamos dicho, si la x aumentaba en una unidad, la y también aumentará, por lo que y valdrá lo mismo que x. Ahora, si la localizamos en la gráfica, quedamos en menos 3, que sería por aquí, menos 2, menos 2, menos 1, y 0, 0, 1, 1, 2, 2, y por último el de 3. Ahora, si la unimos, nos damos cuenta de que como su pendiente era positiva, esta es una recta creciente, en donde claramente forma un ángulo de 45 grados en cualquiera de sus ejes. Podrá formarlo aquí o podrá formarlo de este lado. Pero entonces aquí lo de la función identidad, la fuerza es 45 grados. Sí, su ángulo que formará será de 45 grados. Ya se le ha explicado la función lineal. En la función lineal, su fórmula es y es igual a mx. En esta función, su pendiente pasa por el origen de las coordenadas. La ordenada al origen, que es n, es igual a 0. Esto quiere decir que si m es positiva, esta será una recta creciente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a buscar la y. Del ejemplo, y es igual a 2x. Ahora bien, vamos a hacer primero la recta. En este caso también vamos a necesitar de una tabla de valores en donde vamos a hacerla con 1, 0 y menos 1. Para este caso
vamos a tener que sustituir la x en la fórmula. Por ejemplo, será para sacar el valor de y. Será 2, 1. Disculpe, maestra, aquí como por ejemplo, el 2 solo se sustituye estos por estos valores, ¿cierto? Sí, como lo habíamos dicho, la pendiente de esta función, por lo tanto, será 2. Entonces, como vamos a buscar el valor de y, entonces con estos datos vamos a sustituirlos. Entonces, como ya lo sustituimos, nos dimos cuenta que y, si x es 1, y vale 2. Si x es 0, y vale 0. Y si x es menos 1, y valdrá menos 2. Ahora, si los buscamos en la recta, será 1, 2, que será una tabla aquí. Y 0, 0 y menos 1, menos 2, que será como por aquí. Ahora, si los unimos, nos damos cuenta, como ya lo habíamos dicho, de que si m es positiva, esta será una recta creciente. Al igual que si la pendiente hubiera sido negativa, la recta hubiera sido decreciente. Enseguida será explicado el tema función afín. En esta función, su fórmula es y es igual a mx más n. En donde, como ya lo habíamos dicho, si m es positiva, esta será una recta creciente. Si la pendiente es negativa, será una recta decreciente. En este caso, la ordenada al origen n es el punto donde la recta corta al eje de ordenadas. Por ejemplo, será su coordenada. Su coordenada será 0, n. Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a localizar y, es igual a 2x más 3. Entonces, como 2 es la pendiente, entonces será m igual a 2. Y como la ordenada es 3, será n igual a 3. Como ya lo habíamos dicho, hay una coordenada. Y como es 0,3, será 0,3. Ahora, en este caso también se utiliza una tabla de valores. Vamos a usar los valores 1, 0 y menos 1. Ahora vamos a sustituir los valores de x en la fórmula. Será y igual a 2 por 1 más 3. En este caso vimos que el resultado, si x es 1, y será 5. Ahora vamos con la del 0. Como ya nos dimos cuenta, y valdrá 3 si x vale 0. Y si x vale menos 1, y valdrá 1. Ahora si lo localizamos en su gráfico, si lo ubicamos es 1, 5, 0,3 y menos 1, 1. Y ahí será y es igual a 2x más 3. Como ya lo habíamos dicho en las otras funciones, si la pendiente es positiva, será una recta creciente, como lo vemos aquí. Muy bien. Nos encontramos ahora para que la maestra nos explique la función cuadrática. La función cuadrática también es llamada parábola, en donde su fórmula es y es igual a ax al cuadrado más bx más c. En esta función es una curva simétrica con respecto a una recta paralela al eje de ordenadas.
En este caso, la función cuadrática puede resolverse de varias maneras. Puede ser por una tabla de valores o por la fórmula general. En este caso, yo voy a usar la fórmula general, que es y igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. En la función cuadrática esta, como es una ecuación de segundo grado, puede tener uno o dos o ningún punto de corte. En este caso yo voy a tener 2 puntos de corte. Vamos a poner el ejemplo que será y igual a x al cuadrado más 4x más 3. Ahora vamos a sustituir los valores. En este caso ya vamos a utilizar el más y el menos. Entonces el primer punto de corte será menos 1. Ahora el segundo corte es 3. Entonces ahora vamos a sustituirlo en la tabla. Perdón, en la gráfica. Como ya lo habíamos visto, el primer corte será menos 1 y el segundo corte será 3. Como bien lo habíamos dicho, podían tener 1, 2 o 3 cortes. En mi caso tienen 2 cortes, entonces será la parábola de esta manera. Ahora se ha explicado la función escalonada de la maestra. En esta función también es llamada parte entera de x, en donde su fórmula es fx es igual a x. En esta función se le asigna a cada número real de x el próximo entero, ya sea menor o igual que x. Esta también puede expresarse como una función definida a trozos. Por ejemplo, en esta también utilizaremos una tabla de valores. Como ya lo habíamos dicho, antes vamos a usar los valores. Menos 2, menos 1,5, menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Lo que nos dice esta función es de que a cada número real, que son estos, se le asigna un próximo número entero. En este caso, el número entero de 2 es menos 2. El de 1,5 será menos 2. El de menos 1 será menos 1. Y el de 0,5, su próximo entero será menos 1. El de 0 será 0. El de 0,5 será 0. El de 1 será 1. El de 1,5, 1. Y el de 2 será 2. Ahora vamos a ponerlos en la gráfica. Como todos ya sabemos, pues vamos a poner los valores en la gráfica. En la gráfica. Como x es menos 2 y fx será en este punto. Ahora será menos 1,52, que será en este punto será menos 1,52.
-5 y 2. En el otro será -1, -1. Y en el siguiente será -0,5, 1. Que será en este también. Y en este será por aquí y por aquí. En el siguiente será de aquí acá. Y así sucesivamente vamos poniendo los valores. Como lo muestra en la gráfica, a esto se refiere a que se llama una función escalona porque va consecutiva hacia arriba. Okay. Bueno, ahora nos encontramos con la maestra Vanessa, quien nos explicará la función racional. Para la función racional lo primero que debemos de hacer es encontrar la asíntota vertical. Y para hacer esto necesitaremos un ejemplo. Para ello utilizaremos y igual a 2x menos 2. Entonces aquí para sacar x lo único que se hace para facilitarlo sería x menos 2 igual a 0, que es esto. Pero para hacerlo más fácil solamente lo único que se hace se pasa el 2 para acá y quedaría en positivo, quedaría en x igual a 0. Para poder sacar la y, vamos a dividir esto mismo, pero vamos a dividir entre x. Aquí un claro ejemplo sería, quedaría así, 2 entre 2, que sería aquí esto, y vamos a dividir entre x. Entonces sería 2 entre 2, x sería 2 entre 2 igual a 2 entre 2, y quedaría como y igual a 0. Esa sería nuestra asíntota vertical, que vamos a graficar como es y igual a 0, quedaría aquí y 2. Aquí quedaría nuestra asíntota vertical, y la vamos a graficar así con puntitos. Y ahora para lo demás, lo único que vamos a hacer es hacer una tabla donde utilizaremos los valores x2, menos 2, menos 1, 0, 1, 3 y 4. Aquí lo que vamos a utilizar en estos valores, solamente de esta se le va a cambiar la x de algún valor de este, como por ejemplo aquí el menos 2, que aquí sería el menos 1, y así progresivamente para completar la tabla. Y solamente rellenamos los valores de este lado. Y lo único que queda es graficarlos de este lado. De este lado se juntarían estos valores y de este lado se juntarían estos valores. Quedaría algo así en la gráfica. Ahora, la maestra Vanessa nos explicará la función mantisa. En la función mantisa es la parte entera de x. Se utiliza la función para poderla comprender un poco. Haremos una tabla. Para esta tabla tomaremos los valores de una gráfica que haremos. Yo aquí decidí tomar los valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 1.5 y menos 0.5. La parte entera de esto, del menos 2 quedaría en menos 2, del menos 1 quedaría en menos 1, el 0 es 0, del 1 es 1, su parte entera, el 2 es 2, de 1.5 es 1, del 0.5 es... del menos 0.5 es menos 1. Para lograr sacar aquí su parte, la parte decimal de esto, aquí sería la parte decimal de cada uno de ellos.
este se hará, es menos 2, que es esto, menos 2, que es lo del otro. Quedarían menos 2 más 2 igual a 0. Igual aquí con cada una de estas, menos 1, menos 1, igual a menos 1 más 1 igual a 0. En 0, pues es 0 menos 0 queda igual a 0. Aquí en 1 es 1 menos 1 igual a 0. 2 menos 2 igual a 0. 1.5 menos 1, ¿qué es esto? Igual a 0.5 menos 0.5 menos 1 es igual a menos 0.5 más 1 es igual a 1.5. Solamente lo pasamos a la tabla. Y quedaría de este modo. Aquí en la función matiza es un poco extraño de graficar. Y lo que se utilizará es y para poderlo graficar. S menos 2 y 0 queda aquí. Y lo que se hace para que se distinga esta gráfica de la función matiza, se tiene que elevar hacia arriba. La gráfica nos quedaría así. Ahora les voy a explicar un tema de la función logarítmica. La función logarítmica es un tema muy fácil de explicar. Esencialmente, así es como la función logarítmica se explica. Cuando la función logarítmica es mayor a 1, esta es creciente. Cuando la función logarítmica es menor a 1, este es decreciente. La función logarítmica, esencialmente, para obtener el valor 0, se tiene que expresar con el 1. Y para obtener el valor 1, se tiene que expresar con la A. La función logarítmica siempre va a pasar por los números 1 y 0 y A1. Como ya he mencionado, en este caso sería 1, 1, por ejemplo. Solamente sea 1. La función signo. En la función signo se explica de la siguiente manera. Esto obviamente representa el signo. Cuando la función es menor, cuando la función es menor a 1, se grafica antes del menos 1. Cuando la función es igual a 0, se grafica por donde está el 0. Cuando la función es mayor a 0, se grafica después del 1. Un ejemplo. Vamos a empezar con 4x menos 2 mayor a 0. Sería x mayor a 1/2. Esto representamos aquí en el mayor. Cuando es igual a 0, queda x igual a 1/2. Cuando es menor, queda en menor de 1/2. A esto me refiero. Cuando es aquí 1, es cuando es mayor a 1, se grafica hacia acá. Cuando queda en 0, pues obviamente por el 0. Cuando es menor, se grafica hacia acá. Ahora la maestra Vanessa nos explicará su último tema, función exponencial. La función exponencial es más básica y más fácil, ya que en temas pasados explicamos la función logarítmica. Tiene que ver con ella, lo único que cambia es su función, que quedaría así. Y como el nombre lo dice, es exponencial, que es aquí. Lo que se utiliza es el exponente de las ecuaciones con lo que lo vayan a hacer. Cuando la función vaya hacia acá, es porque la función es
es mayor a 1 y se le denomina función creciente. Cuando la función vaya hacia acá, es cuando es menor a 1 y se le denomina función decreciente. Igual que en la logarítmica, tiene que pasar por los puntos 1, 0 y A1. Continuando con la clasificación de las funciones por su forma gráfica, hablaremos a continuación sobre las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas asocian a cada número real x, el valor de la razón trigonométrica del ángulo cuya medida en radianes es x. En las funciones trigonométricas existen 6 tipos de funciones: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Cuando vayamos a graficar una función trigonométrica, tendremos que utilizar sus ángulos, pero esos ángulos se tendrán que convertir en radianes. Para eso utilizaremos el círculo unitario, que lo dividimos en 4 secciones. El primer ángulo es de 0 grados, por lo tanto se queda tal y como está. A los 90 grados sería medio radian, que se llama también como medio pi. Cuando llegamos a 180 grados es completamente el pi. Si le agregamos otros 90 grados nos daría 3 medios de pi. Y al terminar, 360 grados se convertiría en 2 pi. Se pueden utilizar más valores, pero no me cabrían en el círculo unitario. Vamos a utilizar nuestro primer punto, y es 0. Por lo tanto, queda 0,0. Nos vamos a pasar a los 90 grados, que es de medio pi. Para aclarar, nuestra gráfica tiene que contar con 1 menos 1. Es necesario. Nos ubicamos en el medio pi y en el 1. Por lo tanto, quedaría aquí. Lo brincamos al siguiente cuadrante, que sería 180 grados, a lo que le llamaremos pi. Del medio pi, vemos cómo va bajando cada vez hasta llegar a doble pi. Por lo tanto, de aquí iría bajando, 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 hasta llegar nuevamente a 0 y quedar en pi. Va pasando de pi a 3 medios pi y vuelve a pasar lo mismo, va bajando y bajando. Por lo tanto, tendrá que llegar a menos 1 pi. Por lo tanto, tendrá que llegar a 3 medios pi. En nuestro último cuadrante, para llegar a 2 pi, va subiendo cada vez más. Por lo tanto, subiría a 0 y quedaría 2. Ahora lo único que nos falta hacer sería unir todos los puntos para que nos quede la gráfica del seno. Y así es como nos quedaría nuestra función seno. Nuestra siguiente función es el coseno. Esta es un poco parecida al seno. Por lo tanto, vamos a utilizar nuevamente el círculo unitario y lo dividiremos como en el anterior. Lo que tiene el coseno es de que se adelanta 90 grados. Por lo tanto, en vez de iniciar del punto medio, iniciaremos desde el 1. Como está adelantado 90 grados, al pasarnos a medio pi, en vez de subir, va a decaer hasta llegar al siguiente punto, que es medio pi. Cuando pasamos a pi, vuelve a decaer hasta llegar al punto señalado de pi. Cuando nos pasamos a 3 medios pi, vuelve a ascender. Y por último, de 3 medios de pi pasa a 2 pi y vuelve a ascender. Lo único que diferencia al coseno del seno es de que el coseno va adelantado solamente 90 grados. La siguiente función es la tangente, que es la división de la altura entre el piso. No depende de una sola magnitud, sino también depende de 2 cantidades. Esta gráfica se hará con puro análisis con el círculo unitario nuevamente y su concepto. Vamos a realizar la gráfica. En el cuadrante, los dos son positivos, por lo tanto tendremos mucho piso,
mucho peso y poca altura. Entre mayor sea el ángulo que te vas acercando a pi medio, el peso será más pequeño. Si hacemos una división de 1 sobre 0, nos dará infinito, no será definido. Esto quiere decir que llegará al infinito. Por lo tanto, vamos a ir aumentando el ángulo y tendremos menor altura. Y llegará al infinito. Puede seguir más y más y más, pero aquí solo lo vamos a dejar a 1. Nos pasamos al siguiente cuadrante y como es positivo y negativo, nos dará negativo. Vemos viendo que aquí va cayendo nuevamente la altura, va bajando y obtendremos mucho mayor peso. Por lo tanto, sería lo contrario a lo anterior. En el tercer cuadrante tendremos mayor altura, pero el piso se irá haciendo pequeño. Volveremos a repetir lo que hicimos en el primer cuadrante. En nuestro cuarto cuadrante nos dará negativo, debido a que tenemos positivo y negativo. Aquí irá disminuyendo la altura, y el piso será más grande. Así es como quedaría graficada nuestra función tangente. Función cosecante. Comenzamos usando nuevamente la circunferencia trigonométrica y partimos del ángulo C. La cosecante no está definida. Si comenzamos a aumentar la amplitud del ángulo, vemos cómo el segmento comienza a achicarse, haciendo que el ángulo sea del ángulo cero. La cosecante no está definida. Si comenzamos a aumentar la amplitud del ángulo, vemos como el segmento comienza a achicarse hasta que el ángulo se hace de pi medio. Vemos que al llegar aquí se hace de 1, por lo tanto podemos decir que la cosecante es de 1. La cosecante es la función inversa del seno, por lo tanto surge la división de la hipotenusa y el cateto opuesto. Cada vez que aumenta el ángulo, disminuye su longitud. Aquí va a ir disminuyendo el ángulo, por lo tanto su longitud va a ir siendo más grande. Nuestro tercer cuadrante va a ser negativo, va a ir aumentando su ángulo, pero disminuirá su longitud. El cuarto cuadrante también será negativo. Aumentará su ángulo, pero su ángulo va a disminuir, por lo tanto, su longitud aumentará. Así es como nos quedaría nuestra función cosecante. La quinta función es la secante. Partimos de un ángulo de 0 grados y trabajamos con la circunferencia trigonométrica, es decir, aquella que tiene un radio igual a 1. Como el ángulo es de 0 grados, los lados coinciden a su vez y estos coinciden con el radio de la circunferencia. Si vamos ampliando el ángulo, vemos cómo ese segmento que representa la secante comienza a agrandarse, es decir, va aumentando su longitud. Cuando el ángulo se hace de medio pi, vemos que la secante del ángulo no está definida, ya que cuando tenemos el ángulo de medio pi, ese segmento que representa la secante se hace paralelo con la recta tangente a la circunferencia. Pasemos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante vemos que a medida que el ángulo va aumentando, este segmento en valor absoluto se va haciendo cada vez más chico hasta que el ángulo se hace de 3 medios pi. Este segmento se hace coincidente con el radio de la circunferencia y demostramos entonces que para 3 medios pi la secante vale menos 1. Seguimos aumentando la amplitud del ángulo y ya pasamos al tercer cuadrante. Y vemos cómo el valor absoluto, este segmento va aumentando hasta que nuevamente cuando el ángulo llega a 3 medios pi se hace paralelo
con la recta tangente. Por lo tanto decimos que para 3 medios pi la secante no está definida. Pasamos al cuarto cuadrante y el último. Vuelve a ser positiva y vemos que a medida que el ángulo se va agrandando, este segmento se va haciendo cada vez más chico. Va disminuyendo su longitud hasta cuando llegamos a 2pi. Nuevamente se hace coincidente con el radio de la circunferencia. Por lo tanto decimos que para el cuarto cuadrante su valor es 1. Nuestra última función es la cotangente. Para el ángulo de 0 grados, la cotangente no está definida. A medida que comenzamos a aumentar la amplitud del ángulo, la longitud disminuye. Para medio pi, la cotangente es de 0. Si seguimos ampliando la longitud del segmento, comienza a aumentar. Su longitud es el valor absoluto. Se va haciendo más grande hasta que el ángulo llega a 2pi. Si seguimos ampliando el ángulo, el segmento comienza a aumentar. Su longitud es el valor absoluto. Se va haciendo más grande hasta que cuando el ángulo llega a pi. Para pi, la cotangente no está definida. Si seguimos ampliando el ángulo, pasamos al tercer cuadrante y vemos cómo el segmento comienza a hacerse más chico en valor absoluto hasta que el ángulo se hace de 3 medios pi. Este segmento se hace de 0. La cotangente es positiva. En el cuarto cuadrante, la cotangente es positiva y comienza a aumentar su longitud en valor absoluto. Cuando el ángulo es de 2pi, nuevamente la cotangente desaparece.